por una dinámica de textos que pueden entender. Bueno, lo que tenemos que hacer básicamente es resolver. ¿Cómo resolvemos? Esto es una pauta inicial. Vamos a ver aquí. Vamos al texto número 3. Vamos a ver aquí. Muy bien. A ver. Dice aquí. Los abogados suelen conceder que otras disciplinas tienen que ser dinámicas, pero argumentan que el derecho debe ser estable. Esta veneración por el imperio y la ley no importa a qué precio llega al punto de que los abogados que apoyan la reforma se arriesgan al ostracismo de sus pares. ¿Qué significa esto? Significa que ya todo el mundo puede evolucionar, pero no, el Estado de Derecho tiene que mantenerse. ¿Qué significa el Estado de Derecho? Significa que todo lo que están como leyes se quedan ahí. Pero hay que renovarlas, hay que cambiar. No, ahí se quedan. Es por eso que cuando uno va a un notario, como que el notario parece que vive en la prehistoria, ¿no? De la tecnología. Están muy... Algunos están con su máquina de escribir. Yo conozco dos. Sí. Entonces, como que los notarios, los leguleyos, los manuscritos, como que se quedó estancado ahí el mundo. Y no solamente hablamos de la condición estructural, sino también la condición de conceptos. Así que a tener en cuenta eso. Y entonces aparece aquí, muchas notificaciones salen a cada rato. Y entonces aquí decimos lo siguiente. En los países germanoparlantes, o sea, los de habla alemán, durante el siglo XIX y principios del XX, la hostilidad de los abogados hacia la reforma, o sea, como que se iba en contra de la propiedad, era tan intensa que cualquier colega reformista era llamado un Mänberbunchen, un animal que ensucia su propio nido. Mira. La buena noticia para los reformadores es que los abogados más brillantes, no necesariamente los más exitosos, creen que la ley se hace para servir a la vida y no al revés. De un tiempo a esta parte, dice acá, en Occidente, o sea, en esta parte del planeta, los juristas con visión de futuro se han impuesto a la tendencia reaccionaria en su profesión, aún en el contexto de la ley romana. Por cierto, que la batalla siempre ha sido cuesta arriba, sobre todo porque, como ha comentado Peter Stein, el aporte a una comprensión apropiada de las instituciones legales fue opacado por su insistencia a ser anticuarios y su aceptación de la ley romana como un producto acabado. O sea, en pocas palabras se decía que la ley romana ya era lo último, y ahí no me quedó todo y se queda, ya no hay cambios. O sea, pero todo merece un cambio. Finalmente de eso estamos hablando. Sin embargo, con el paso del tiempo, los grandes juristas europeos superaron los excesos de rigor, o sea, la rigurosidad. Pues, señala Stein, se volvieron expertos en los recovecos de la ley romana y en cerciorarse de que ella se moviera con los tiempos. Un ejemplo muy sencillo es que cuando una persona tiene ciertas experiencias, un profesor de experiencia, sabe cómo modernizar sus conocimientos. Pero si no lo conozco bien, ¿cómo puedo cambiar o modificar algo que no conozco? Muchos que hacen, no lo conozco, lo destruyo. Como el sistema educativo latinoamericano, ¿no? Mucha gente dice, no, hay que cambiar todo, y comenzar desde cero. No, eso no es así. En contraste con la flagrante indolencia del resto de colegas, surgió en cada país europeo un conjunto de abogados de élite, ¿no?, para ayudar a retirar la campaña de vidrio. La campaña de vidrio significa que prácticamente hay que cambiar esto, y algunos sí se encargaron de hacerlo, hacer que la educación, la ley jurídica pueda cambiar y avanzar. Muy bien. En todo gobierno deseoso de avanzar hacia un sistema de propiedad integrado debe diseñar una cuidadosa estrategia para tratar con el gremio de abogados. La clave es elegir a los abogados correctos. Un líder sabio y sagaz, o sea, se refiere que con cierta desconfianza, evitará a los abogados diestros en el sutil arte de paralizar a los políticos asustos y más bien identificará a quienes les puedan dar forma legal a una agencia de cambios, aun si esto significa chocar contra el sistema. Sí, es que lo que pasa es que, aprovechando un poco el sistema, muchas compañías, muchas empresas apoyan las leyes antiguas porque les conviene, pues, porque perenniza la propiedad de lo que ya se tiene. Famoso criterio de lo que posees, seguirás poseyendo. Muy bien. Esta frase viene a colación. Echa la ley, echa la trampa. Muy bien. Preguntas. El texto trata acerca de
La batalla de algunos abogados alemanes por ser aceptados en sus gremios, no porque no habla de la aceptación de personas. El dinamismo de las disciplinas distintas al derecho en comparación con este. No, en realidad el dinamismo para el derecho sería. La resistencia de los abogados al cambio y las esperanzas de una variación en esto. Esto está mejor. Los comentarios de Prinstein frente a la situación política. No, política no. Respuesta a la C. Sí, lo bueno de hacer análisis parciales es que puedes aventurarte a responder rápidamente. ¿Cuál es la visión del autor del texto respecto a la ley romana? Bien, aunque la ley romana es antigua, también puede evolucionar. Esa es la perspectiva. O sea, sí hay algunos abogados que ya lo están haciendo. Dicen, ¿no? O sea, ahí salen las esperanzas a reducir de parte del autor. Entonces, ese tipo de ley que todos los países deberían adoptar. No habla de que deben adoptarlo todos. Es un tipo de legislación fija que inhibe cambios en el campo del derecho. Bueno, en la primera visión es esa. ¿Es la ley de los políticos sabios propugna como la más adecuada? No. Son las normas que han regido a todos los países occidentales desde hace siglos. Sí, eso es lo que ocurre. Dice aquí lo siguiente, ¿no? Dice, son las normas que han regido a todos los países. Ah, pero no dice todos los países, ¿no? No está hablando de todos los países. Está hablando de Alemania, de los parlantes alemanes y un grupo. O sea, no está hablando de todos, no dice todos. No dice todos. Ese es el pequeño problema, que no dice todos. Así que nos quedaríamos prácticamente con la primera opción, ¿no? La primera opción aquí sería la B. Es un tipo de legislación fija que inhibe cambios en el campo del derecho. Sí, porque básicamente hablamos de la ley romana. Sí, la inhibe, pero no significa que no se pueda, ¿no? 35 dice acá, lo correcto según el texto. Según Stein, algunos abogados toman la legislación como un producto acabado. Eso es verdad, algunos lo hacen. Eso es verdad. Ahí está, vamos a subir y vamos a robarnos un check. ¿Dónde hay check? Ahí, acá hay un check. Ahí está. Listo. Algunos abogados han tratado de reformar el derecho al menos desde hace más de un siglo. Hace más de un siglo, a ver. Los que quisieron hacer eso, ¿cuándo fue? ¿Hubo fecha? Dicen los países durante... Ajá, sí, ha habido eso, claro. Durante el siglo XIX y principio del XX. Ya, principio del XX, por lo tanto, sí, es cierto, ¿no? Hay que tener en cuenta acá, desde hace más de un siglo, sí, verdadero. La vida debe adaptarse paulatinamente a lo que la ley dicta. No, la ley debe adaptarse a lo que la vida dicta. Claro, en ese caso sí habría una opción. La respuesta sería solo unidos. Ya, hay que tener mucho cuidado con esas respuestas. ¿Cuál es el sentido de la frase campana de vidrio? Bueno, definitivamente es algo que evita que justamente la gente vea tal cual como es la cosa y aparte que no se concientice la realidad con la ley, ¿no? Es un parámetro, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí en cuenta aquí lo siguiente. A ver, ¿qué pasó? Listo. Una situación de aislamiento que impide el contacto con la realidad puede ser. Una buena advertencia cuando las cosas empiezan a ponerse mal. No. Un espacio social independiente regido exclusivamente por la ley romana. No dice exclusivamente. Un grupo de personas de élite. No. Básicamente es una situación donde hay un contacto, no hay un contacto con la realidad. Pues. Sí. Es como cuando uno ve a través del vitral, ¿no? No ve realmente lo que es, ¿de acuerdo? Bien, vamos al texto número 4. Si Diodoro Sícuro refiere a la historia de un dios despedazado y disperso, quien anda por el crepúsculo o al trazar una fecha de su pasado, no sintió alguna vez que se había perdido una cosa infinita. Los hombres han perdido una cara irrecuperable, y todos queríamos ser aquel peregrino soñado en el Empirio, bajo la rosa, que en Roma ve el sudario de la Verónica y murmura con fe: Jesucristo, Dios mío, Dios verdadero. Así era pues tu cara, una cara de piedra, hay en un camino y una inscripción que dice: el verdadero retrato de la santa cara de Cristo de Jaén. Si realmente supiéramos cómo fue, sería nuestra la clave de las parábolas y sabríamos si el Hijo de Dios, el Hijo del carpintero, fue también el Hijo de Dios. Pablo la vio como una luz que lo derribó. Juan como el sol cuando resplandece en su fuerza. Teresa de Jesús muchas veces bañada en luz tranquila y no pudo jamás precisar el color de sus ojos. Perdimos esos rasgos como puede perderse el número mágico hecho de cifras habituales, como se pierde para siempre una imagen en el calidoscopio. Podemos verlo e ignorarlo. El perfil de un judío en el subterráneo es tal vez el de Cristo. Las manos que nos dan unas monedas en la ventanilla tal vez repiten las que unos soldados un día clavaron en la cruz. Tal vez un rasgo
de la cara crucificada se echa en cada espejo. Tal vez la cara se murió, se borró para que Dios sea todos. ¿Quién sabe? Si esta noche no la veremos en los laberintos del sueño y no lo sabremos mañana. Muy bien. ¿De qué trata el texto? Título: ¿el Dios retrató una piedra? No. El rostro perdido de Dios. Porque básicamente habla de que el rostro de Dios se perdió en el camino. Según el texto, ¿qué opciones son correctas? Vamos a ver aquí. A ver, vamos a bajar un poquito acá el chat. Listo. El conocimiento de la cara de Cristo podría resolver muchas interrogantes. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Sí puede ser cierto eso. A ver. Sí, porque hay un montón de dudas, ¿no? ¿Todos los santos han visto el rostro de Cristo de la misma manera? No, para nada. El rostro de Jesucristo solo se puede ver sin la estatua de la piedra de Jaén. No, porque hay una gran cantidad de formas en las cuales se ha representado. Así que, no, solamente hay solo uno. Solo uno es la respuesta. Ahí está. Según el autor, dice acá del texto, ¿qué podría ocurrir con algunas personas? Sentir a plena luz del sol que algo se ha perdido. No, el rostro de Cristo es algo, ¿no? El rostro de Cristo, eso también es verdad. Es verdad. Ahí está. Soñar con el rostro de Cristo y olvidarlo el día siguiente también puede ocurrirle. Sí, puede ocurrirle a cualquier persona. Al tener alguna de las facciones que tuvo Cristo, también podríamos tener cualquiera de nosotros el rostro de Cristo, ¿o no? ¿No? Tener alguna de las facciones que tuvo Jesucristo. No, no habla de algunas facciones, ¿no? Hablamos de tener el rostro de Cristo, en todo caso, ¿no? Señal con el rostro de Cristo y después olvidarlo del siguiente, sí. Sentir a plena luz, sí. La respuesta sería 1 y 2. Respuesta la B. Siguiente. Ahí está. Bien, el último es un texto de admisión, ¿de acuerdo? Y va a estar dentro de lo que es el solucionario esta semana, así que por favor solamente tenerlo en cuenta. El tiempo es corto y definitivamente se nos va en una, ¿no? Bien. Vamos a avanzar con el texto siguiente, que es el texto número 5. Sí, yo sé que voy a decir, profesor, pero el texto número 5, sí, el texto número 5 justamente es un texto adicional del sistema de material que no obligatoriamente has tenido tú inicialmente en la separata, pero de ahí vamos a cargarlo. A ver, dice acá: Alpha Ventus es un proyecto piloto que ha despertado gran interés. Se halla, dice acá, a unos 45 kilómetros de la isla de Borkum, en el Mar del Norte, y comenzó a ser instalado, dice acá, en 2008. Está conformado por 12 enormes autoaerogeneradores afirmados en el suelo marino a una profundidad de entre 27 y 30 metros de profundidad, definitivamente. Los desafíos fueron grandes porque en Alemania, debido a que el mar de los Baden se halla bajo protección de los parques eólicos, debe ubicarse a más distancia en las costas que en otros países, como por ejemplo Bélgica o Gran Bretaña. Las aguas más profundas dificultan y encarecen su montaje. En efecto, la instalación del Alpha Venus llevó más de lo esperado periodos, acá dice, más de los esperados periodos de mal tiempo, ¿no? Dice acá, perdón, más de lo esperado. Periodos de mal tiempo, vamos a añadirle acá un espacio para que se pueda entender. Periodos de mal tiempo con temporales y altas olas imposibilitaron la continuación de los trabajos durante semanas y meses. El monto de la inversión financiada por las empresas energéticas E.ON, Vattenfall y EWI, ¿no?, junto con la Federación Alemana, aumentó de inicialmente 190 millones de euros planeados a 250 millones. El primer año de funcionamiento arrojó ya buenos resultados. La generación de electricidad fue de 267 gigavatios, no, miles de millones, hora por hora, dice acá. Un 15% mayor que la prevista. La disponibilidad de los autogeneradores fue del 98%. El gobierno federal apuesta con razón por la tecnología eólica offshore para lograr la transformación energética, dice Klaus Burkhardt,
director general del proyecto. El gobierno federal, se refiere a Alemania, se ha fijado ambiciosos objetivos. Hasta el 2030 está planteado generar en el mar del norte 25 teravatios por hora de electricidad proveniente de fuentes eólicas, una potencia equiparable a las 25 grandes centrales eléctricas convencionales. Está planteado que la participación de las energías renovables en el total de abastecimientos energéticos sea en Alemania de por lo menos el 30% hasta el 2020 y continúe luego aumentando. La energía eólica offshore es un importante componente. En febrero de 2013 fue publicado un plan de red offshore para el mar del norte con 13 clústeres de parques eólicos y su conexión con la red terrestre. Muy bien. A ver, señores, vamos a entenderlo de una manera que no nos pueda significar un poquito envidia. Sí, nosotros estamos en Sudamérica y mucha gente aquí sigue pensando en energía de combustible, sí, combustible fósil. O sea, allá se escucha una máquina que está podando sí, y esa máquina funciona con petróleo. Sí. Y los carros con petróleo. Y con petróleo. O sea, el petróleo está por todos lados, la gasolina también. ¿Y por qué no explotar el viento? Mira, ahí está, ahí, mira, se mueve, ¿no? ¿Tenemos viento? Sí, en el Perú sí existe viento. Ya, muy bien. ¿Existe luz del sol? También. O sea, pregunto yo, ¿podríamos utilizar celdas solares o no? Sí. ¿Podemos utilizar la caída del agua de las cataratas? También. ¿Podemos utilizar el movimiento del mar? También. O sea, tenemos acá una gran cantidad de fuentes de movimiento que podrían ocasionar energía. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque son proyectos caros. Y un mal cálculo, mira ese pequeño mal cálculo genera millones. Entonces, pero aquí estamos hablando de Alemania, ¿no? Si estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Europa, una mentalidad distinta, inversiones distintas, se apuesta por el éxito y se proyecta. Sí, aquí a veces las proyecciones son de aquí a 5 años, 3 años, ¿sí? Lo que dure un mandato presidencial, o sea, es lo peor de todo. O sea, la gente dice, a ver, ¿qué puedo hacer algo chiquito para inaugurarlo rápido y que la gente esté contenta? ¡Bravo! Se inauguró la posta médica, se inauguró el nuevo cuarto de UCI, se inauguró... inauguramos cosas pequeñas. ¿Por qué no inauguramos, no sé, pues una carretera completa, ¿no? ¿Por qué no? No, vamos a inaugurar el último tramo de la carretera marginal. Tramo, ¿sí? Han hecho 600 metros y ya quieren inaugurar. No, o sea, no. Ese es un grave problema en todo caso. Entonces acá decimos, el texto versa centralmente sobre energías renovables como componentes importantes para el desarrollo. No, básicamente está hablando del Alpha Ventus, que es su repercusión positiva en la economía alemana, ¿sí? De eso habla, de eso trata básicamente. La importancia que se le conoce al empresario alemán a la energía eólica, no, esa es una idea secundaria. El impacto de las energías renovables sobre la vida de los alemanes, no tanto. Mira, la alternativa A y la alternativa D parecen lo mismo. Sí, finalmente no podemos asegurar eso. La respuesta es la B. A propósito, esta es pregunta de admisión, por si acaso. Es pregunta de admisión. Sí, San Marcos 2020. 2021. Áreas A, B y D. Dado el contexto, cabe inferir que la repetida expresión offshore alude a la energía o red eléctrica que se obtiene o simplemente se ingresa mar adentro, ¿de acuerdo? Resulta incompatible con el texto anterior pretender que, vamos a ver aquí, Alemania planea reducir su dependencia de energías no renovables hasta 2020. No habla de 2020, ¿verdad? No hablo de eso. Alpha Ventus es un proyecto que ha permitido consolidar la economía alemana. Sí, porque básicamente es incompatible porque... ¿qué significa incompatibilidad? Dos cosas, o que no esté en el texto o que es contrario. En el caso de la A, dice acá, Alemania planea reducir su dependencia. Sí, porque está argumentando que para el 2030 ya pues vamos a poder vender energía. Y entonces... definitivamente si ya para el 2020 ya pues está asegurando su presencia pues en el mercado de la venta de energía energética. Entonces hay que tener en cuenta, es un proyecto que ha permitido consolidar, no la consolida, no aún, no. O sea, quisiera, pero es solamente una arista nada más, solamente es una fuente de todas las que se pueda desarrollar.
Es incompatible porque no está en el texto, no es una contradicción, ¿no? La instalación de Alfaventus generó gastos imprevistos en el... Sí, eso sí, de 190 a 250 mil millones, creo. ¿Cuánto era? A ver, acá está, ¿no? Acá está. Ahí está. Inicialmente era 190 millones de euros y luego 250. Imagínate, un pequeño error de 60 millones de euros. Nada más. Ingeniero, ¿usted no planificó esto? Se me chipoteó. Solamente 60 milloncitos de euros, nada más diferencia. Imagínate si tu papá le pasa, te ha sacado el ancho porque has traído mal el vuelto de los 2 carros que te dio a comprar. Muy bien, cosas que pasan. A ver, sigamos acá. Dice aquí lo siguiente. De seguir la tendencia de uso de energía renovable señalada en el texto y observada en el gráfico, no se observa el gráfico, ¿de acuerdo? Vamos a simplemente borrar esta parte de acá, porque no hay gráfico. Se puede concluir que de seguir la tendencia de una energía renovable, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿el proceder de Alemania podrá ser imitado? No necesariamente, no. La gente no imita porque el otro, sí, si lo ha hecho bien, de repente lo puede imitar, pero puede que no. Eso es relativo. La imitación de un país a otro es relativo. El gobierno alemán contribuye con la reducción de los efectos del cambio climático. Ah, sí. ¿Por qué razón? Porque es energía saludable, pues. El viento, la electricidad, ¿no? Son energías renovables y saludables para el medio ambiente. O sea, hay que tener en cuenta eso. Ya Holanda lo ha hecho desde hace muchos años. O sea, el que ahora Alemania lo haga es una condición muy importante. Ah, sí. Hablamos de renovación. Sí, lo que pasa es que tú, si tú sigues gastando energía fósil, petróleo, gasolina, contaminas el ambiente, genera azufre en el medio ambiente y genera pues lo que se llama la producción de los gases invernaderos. Muy bien. Vamos a ver aquí. La garantía para mejorar el uso de las energías renovables es invertir mucho dinero. No habla de mucho dinero. Profe, pero es bastante plata. Sí, pero no habla de eso. O sea, no estamos diciendo que se va a invertir más dinero porque justamente sea energía renovable, no porque vaya a afectar el cambio climático. En realidad, lo que se hace es apostar por una inversión para mejorar. No significa gastar más. No. En todo caso, si se ha gastado más es por una cuestión de mejora del sistema, ¿no? Los avances confirman la necesidad de usar energías renovables en muy pocos años. Eso, a ver, vamos a ver. Acá decimos acá. No es una conclusión, ¿no? No es una conclusión. Los avances confirman la necesidad de usar energías renovables en muy pocos años. No, en todo caso es una opinión. Es una opinión. La respuesta es la B. Sigamos. Sí. Vamos a argumentar esto más adelante. El texto número 6. Vamos a retroceder un poquito aquí. Sí, vamos acá al texto número 4. Ya. A tomar en cuenta esta condición. O nos abocamos, ¿sí? Vamos a abocarnos acá al texto número, texto número 6. Vamos a afianzarnos acá. Yo no sé nada de inglés. No, algo sé. ¿Qué sucede con el examen de San Marcos? En el examen de San Marcos viene una parte de términos en inglés. ¿Y qué pasa si yo no sé inglés? O sé un poco de inglés. Una de las cosas que yo les estaba enseñando hace un momento a los chicos en otro salón era que no importando que tú no sepas bien algo debes tener como referencia. O sea, algo debe ayudarte, ¿de acuerdo? Y ustedes me van a ayudar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya que solamente son 6. Muy bien. Tengamos en cuenta que esta condición dice acá. The word comes from English. Ay, no entiendo nada. Bien. Allá. En el mundo se aconseja justamente, voy a hacer una traducción grosso modo, porque yo no domina en el inglés, ¿sí? Así, entonces voy a tratar de traducir de una manera muy pragmática, ¿no? No, definitivamente no es una traducción soberbia, ¿no? En el mundo prácticamente se tiene en cuenta que el servicio con que cuentan las personas en el mundo, valga la redundancia, ¿no? Se pide justamente el servicio. Esto en función de poder usar nuevos conceptos para el placer de la gente. De ahí el trato que se someten en unos lugares como restaurantes, aeropuertos, hoteles, ¿sí? Y salones de belleza, donde la gente, dice acá, la gente que trabaja debe tratar de dar un buen trato. Y eso justamente va a repercutir en el plano de las propinas. La gente paga por el buen trato.
Sí, porque se siente bien, se siente agradable. A propósito de eso también sucede, a propósito, un pequeño paréntesis, eso también ocurre acá, en el Perú. Profe, ¿en serio? Sí, cuando tú vas a un casino, la gente que trabaja en el casino te va a atender. Te traen comida, te traen café, te traen cigarrillos, te traen licores, o sea, eso es lo que ocurre habitualmente. Entonces, eso paga un costo. Eso paga un costo. Claro, definitivamente la gente va a gastar y hasta va a derrochar su dinero en un casino. Pero justamente tú pagas no solamente por el hecho de ir a jugar y perder tu plata, sino que pagas por el servicio que te dan. De ahí justamente la condición donde muchos hoteles tienen sus propios casinos y muchos casinos tienen sus propios restaurantes y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente el servicio offshore, que llaman algunos, el servicio pues turístico, el servicio pues de alto nivel, demanda el buen trato del personal que trabaja con ellos. Por ello es que se gana una propina y por eso que hay un servicio de alto nivel. Entonces, aquí algunos consejos importantes que se están citando. Luego dice, sometimes in your heart, sí, al lado de usualmente dependientes. Ah, ya. Sí. Otro punto importante es que depende mucho del servicio que brinda la gente. Depende mucho del servicio que brinda la gente para poder, digamos, categorizar un servicio. Sí, por ejemplo, un servicio de limusinas. Una limusina grande, hermosa, pero bien limpiada, bien aseada. Entran, alquilan una limusina, pero de repente hay que hacerle la limpieza, hay que hacerle los suficientes aromáticos. Ah, y algo muy importante, el chofer. El chofer tiene que tener cultura. O sea, no solamente hablamos de que sea guapo, hermoso, alto, no. Hablamos de que tenga cultura de trato, que sepa tratar a la gente. Vamos a imaginar que un grupo de niñas engreídas, ¿no?, del colegio han alquilado una limusina. De repente se emborrachan y quieren salir, como lugares como Miami, lugares como New York, salen en limusinas las chicas y salen ahí mirando por la ventana, abren la parte superior del techo, y gritan y toman y beben. Y el chofer pacientemente, señoritas, por favor, sí, ¿qué más desean? ¿Dónde más van a ir? O sea, paciencia. O sea, entonces, aquí el nivel cultural es que no son sirvientes, sino son servidores. Muy importante destacar el servicio. Y entonces acá dice acá, la gente justamente dice acá, utilizan al valet parking valet, sí, de manera usual, y justamente este tipo especial de servicio generalmente va a generar un derroche, ¿no? Un derroche. De tal manera que cuando llegas a un lugar, ¿no?, vas, le das tus llaves de repente a un valet parking, o sea, un chico que te cuide el auto, le das ahí, él lleva el carro, lo estaciona ahí. O sea, no, tú no vas hasta el garage del restaurante, hasta el garage, hasta la cochera del hotel. Tú llegas a la puerta del hotel, te instalas, o a la puerta del restaurante te instalas, o a la puerta de la discoteca, y el valet parking chapa tu llave, entra al carro, conduce el carro, y luego agarra, lo coloca en el lugar. Cuando tú sales del valet parking, señor, ahí está su llave. Chapa tu llave, viene tu carro, y tú le das una propina, una notoria propina, porque él te ha hecho todo ese trabajo. Finalmente es importante, justamente de eso estamos hablando aquí. Y sí, recordamos justamente los recuerdos más importantes, sí, lo que hemos gastado. Always treat service provider with respect. Bueno, no soy muy bueno en inglés, como te digo, ¿no? Pero justamente hablamos de la providencia respecto a tu trabajo. O sea, finalmente tú ganas venturosamente en función a tu trabajo y tu acercamiento al cliente. ¿Estamos? Bueno, acá está. Interchange 4 Edition Student Book, Hong Kong, Cambridge, Univer Press. Muy bien. Which of the following sentence best summaries the main idea of the passage? Claro. Recuerda que usualmente el sujeto llamado el usuario en el usuario americano justamente no da, sí, hablamos acá, son los consejos para el buen servicio. De eso está hablando, ¿no? Sí. Hablamos acá de, usualmente los americanos dan tips para el buen servicio, para dar, sí, buenos consejos, ¿de acuerdo? La respuesta es la B. From the constant the passage, it can be determined that word was, bueno, no la pronunciación, what is most nearly meant. No soy tan bueno en la pronunciación inglesa. Y justamente aquí dice, no, del contexto sobre el pasaje. Y se puede determinar que el trabajo, sí, ahí está. El trabajo se puede determinar justamente en el contexto, cómo
determinas en el pasaje el contexto de las personas en función de su trato, ¿no? Eso es importante destacar ello. Y justamente aquí determinamos acá lo siguiente. A regular pay. Sí, depende específicamente de cómo regulas el dinero. Sí, regular pay, hablamos del pago. Sí, vamos a ponerlo así. Hay personas que te contratan a ti y de repente te dicen vas a ganar un sueldo mínimo más todo lo que ganes de propina. Yo tengo varios amigos en el ramo hotelero que me dicen bien claro, en propina se gana muy bien cuando atiendes a un turista extranjero. Sí, dice extranjero. O sea, ¿por qué? A ver, ¿cuándo ha sido la última vez que yo he dado una propina? Hace 4 semanas. Sí, hace casi un mes. Justo cuando hubo esta nueva cuarentena, el día que anunciaron la nueva cuarentena, yo fui, porque justamente recién habían abierto una pollería acá por la zona donde yo vivo, entonces por ahí, y fuimos a comer pollo a la brasa con mis hijos un rato, claro, definitivamente aforo reducido, y entonces ahí di una propina al joven que nos atendió. No fue muy grande, no estamos hablando de un par de soles, pero bueno, nos atendió y nos atendió muy bien. El detalle tan importante justamente es esto, que cuando tú hablas de cultura, a nivel de propinas, en Venezuela sí se da propina. De hecho, el venezolano por eso da un buen servicio y cada vez y es bastante querendón con la clientela. De hecho, el que me atendió era venezolano. ¿Qué pasa con el peruano? El peruano a veces no es querendón. O sea, no es que, buena, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Sientes aquí? No, no, no. Allá hay mesa desocupada. O sea, como que te mira como que tú le debes algo. Es que viene el gran detalle. Cultura de la propina. Una propina se da cuando te dan un buen servicio. La última vez que yo tuve un buen servicio fuera de mi zona fue justamente cuando fui con mi papá, ¿no? A hacer unos trámites en el notario, y esa vez justo llevé a mis 3 hijas. Nos fuimos a un chifa que estaba cerca de la notaría, entramos ahí y comimos. La chica nos atendió muy bien, así que yo le di una propina, y en ese caso, ¿qué pasó? Había otra chica que estaba atendiendo la mesa, y las 2 peruanas, y era un chifa chino, o sea, todos los de acá eran chinos, el cocinero chino, todos eran chinos. Entonces, ¿qué pasó? Sí, la familia Sinofar. Muy bien, era broma. Y entonces ocurre aquí lo siguiente, que cuando yo vi que le extendí las monedas a la chica para la propina del vuelto, la otra chica como que miró la miró así, mirándole la propina, el platito de la propina con el librito de la cuenta. Y como que le molestó. Entonces, ¿qué ocurre? No es muy visto que la gente dé propina en Lima. Algunos que atienden no reciben propina y te atienden como sea. Entonces, ese es un detalle. De esto justamente está hablando esta pregunta, que justamente habla de que el pago tiene que ver básicamente con el trato. ¿Ok? En lugares como el Hotel Marriott, el Hotel Pardos, los hoteles 4 o 5 estrellas, ellos del valet parking, todos ellos reciben una propina. Y las propinas pueden ser tan grandes, como diría una vez mi amigo Adrián, que las propinas pueden superar tu sueldo. Sí, así es. Y le pregunté a mi papá, también me consideró eso. Me dijo, sí, es cierto. Mi papá trabajó una vez atendiendo las mesas en Monterrico, en el hipódromo cuando era joven. Y sí, te dan propinas. Antes había esa cultura de dar propinas. En el Perú se ha deteriorado eso. Muy bien. Entonces justamente hablamos acá de regular pay, un pago regular, ¿sí? Determinante en el contrato de las personas. We say the contradiction, una idea que contradice lo afirmado en el texto. Ahí está. Dice the people tip, o sea, la gente aconseja feliz cuando, claro, con el servicio, sí, es la gente feliz con el buen servicio. Taxi drivers receive better tips than the loves. Bueno, la gente feliz también cuando, sí, recibe un buen trato de parte del taxista también. 30 people words and the more important tips. Ya, es importante el trato con las personas para poder justamente llevarte bien. Es bueno aconsejar. Parking Valley receive the best tips in the house. A ver, dice acá. Recibe mayor consejo. ¿En Estados Unidos? No, no dice el texto que sea específicamente en Estados Unidos. Dice que se aconseja, pero no dice que sea el mejor de todos. Así. No se dice que en Estados Unidos hay el mejor servicio de ballet. No. Es que hay mucho latino. Mentira, es broma. Pero sí, o sea, no dice eso el texto. En realidad, en Europa sí está mejor. Muy bien. Ahí está, muy bien. Ahí está lo contradictorio ahí. Bien. What can,
¿Qué dice? ¿Qué podemos inferir de allá? Dice acá, what can we infer from the pageant? Allá. Dice acá, ¿qué se puede inferir del texto, no? Del texto, a ver. Waiters default de Estados Unidos de país. Bueno, en el pago en los Estados Unidos. No es una deducción que está literal. Most American don't tips in the bank. Hay más servicio en muchos lugares de América. Tampoco se puede deducir del texto. American as the word tips. Allá, sí, acá dice acá, American usa el trabajo tipo. Ya, eso sí se puede inferir. Básicamente es importante el trato de las personas y justamente se destaca el trato personal. Estamos, sí, se vuelve muy elástico en ese punto, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver. According in the past. A ver, acordando con el texto, dice acá, in which the following citation. Allá, ¿qué podríamos? Allá. ¿Qué es lo que no se puede aconsejar? Away confuser you order in, dice, unspilled. Allá. Y la. Ya. Entendamos acá algo muy importante con respecto a esto, ¿no? No es aconsejable definitivamente, ¿no? Que uno pueda tener un maltrato, sobre todo acá dice, ¿no? Some of your code. Sí. Es importante aquí detallar justamente nuestra orden, o tu orden, dice, and the spill in the world. Bien. Quiero anotar esto aquí, y yo como soy bastante ignorante, yo voy a anotarlo esto aquí. Sí, sí, es una ayuda en todo caso. Acá voy a poner esto y vamos a hacer la traducción, ¿no? Porque lo bueno que ya en el caso de la situación de la traducción es un asunto, ¿no? Sí. Un camarón conjunto te pide derrama la sopa en tu abrigo. Uy, ay, ay. ¿Tú te imaginas que pase esto? O sea, son dos cosas que están prohibidas, ¿no? Dice acá, eso definitivamente está completamente, sí, es nada aconsejable, ¿no? Dice entonces acá justamente, ¿no? Es una situación bastante complicada. Sí, ¿cuál podría ser una situación bastante complicada? Es eso, ¿no? Dice acá, white or confused, o sea, confundió tu pedido, sí, tu orden, y encima pues te tiró la sopa encima. Qué bravo, ¿no? Dice, acordando con el pasaje, in the wish of the following institution, dice acá, should not tip. Sí, o sea, no se puede hacer eso. Eso no se debe hacer nunca jamás. Así. Otro punto importante es que tampoco debes hacer cosas como que, ¿no? Imagínate esto, ¿no? Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Agar. A la hora de la hora, pues, pedir propina tampoco, ¿no? Tampoco pides propina a propósito. Tampoco debes pedir propina. Vamos acá. Listo. Entonces, como verás, hay este tipo especial de asunto importante. Yo sé que es importante de repente aprender y dar todo con contundencia, pero yo generalmente yo digo, no se puede decir más de lo que uno sabe. No, no puedes ir más allá de lo que no sabes. Y en función de ello, resolvemos un tipo especial de idea. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? En un examen de admisión regular. Profesor. Sí, dime, te escucho. Bien, entonces recordemos algo muy interesante en este punto. Nosotros, por ejemplo, a veces de repente no sabemos tanto inglés. Entonces hay que buscar las palabras que nos puedan sostener la idea, ¿no? Entonces, y a propósito, cuando tú veas una película en inglés, que no haya traducción literal de la voz. No, mejor que puedas leer. Porque así lo que se escucha con lo que lees se coordina. No, a veces la traducción no es exacta, pero al menos la mayoría de los casos trae la misma idea. Eso es lo que a mí me gusta, digamos, ¿no? De cuando veo una película que está subtitulada, ¿no? No, yo puedo de repente entender la película leyendo. Lo que pasa es que ahora la gente no tiende a leer. Y eso está mal. ¿De acuerdo? I can see. Sí, sí. I can see no. Entonces, refrescate justamente en estas ideas. A ver. Beijing es inicio, ¿no? Initialite. Sí. A ver. Y justamente viene el detalle, ¿no? Y siempre, y no, a propósito, y no solamente con el inglés, ese es otro detalle. In nomine Patri, et Filii, el Espíritu Santus. Amén. Pater nostri, que estás in the cieli, santificanto sea te in domine.
Io non parlo l'italiano, ma che vale? O sea, ¿qué pasa? Que cuando tú te pones a pensar, no falo portugués. Yo no parlo l'italiano. Yo no sé pas parler bon francés. Entonces, cuando tú te pones a pensar en todas las cosas que no sabe una persona, en función, tú puedes inferir o deducir en función de lo que sí sabes. Entonces, trabajamos con eso. ¿De acuerdo? Por eso que la diferencia no solamente va a ser en inglés, sino también en otros idiomas más. Poco a poco vas aprendiendo más ideas. ¿De acuerdo? Muy bien.